Crimea se reintegró con Rusia, los territorios orientales están ardiendo y los expertos calculan si la caída del PIB en 2015 será del 5%, el 7% o incluso superior. ¿Por qué Ucrania se encuentra en una situación tan dura hoy en día? Igual que cualquier otra revolución, el Euromaidán surgió de manera espontánea pero lógica. En otras palabras, se podía evitar, pero surgió debido a una suma de factores que desde hacía tiempo se estaban sazonando. Los escenarios del desarrollo de la situación dependían de sus activistas. Y ellos, ya fuera premeditadamente o no, optaron por el peor escenario posible. El Euromaidán no resolvió ninguno de los problemas que sacudían el país, sino que generó muchos más. Abrió la caja de Pandora de la que salieron todo tipo de desgracias que empezaron a caer sobre Ucrania, insiste el analista político Maxim Artemiev. En su columna para la edición rusa de la revista Forbes, Artemiev invita a las nuevas autoridades de Kiev a analizar objetivamente los factores que sumergieron el país en el caos y la guerra civil y enumera, desde su punto de vista personal, cuáles son los principales errores cometidos por la oposición que llegó al poder. 1. La destitución forzosa e ilegal del presidente Viktor Yanukovych genera motivos para que se repita la misma situación, aunque esta vez bajo otros lemas. Es imposible convencer a los habitantes de Donetsk y Lugansk de que Kiev tiene derecho a desplazar el poder con las armas si ellos no. 2. La demonización de Yanukovych creó la falsa impresión de que él personalmente era el responsable de todos los males que sufría el país y de que una vez destituido todo iría mejor. En realidad, el gobierno de Yanukovych, con su corrupción y nepotismo, no era muy diferente al de muchos otros países. 3. La chispa que provocó el movimiento popular contra Viktor Yanukovych fue su negativa a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Hoy en día la UE admite que hubo errores en la etapa de preparación del documento y el nuevo gobierno ucraniano, el de Arseniy Yatsenyuk, ha firmado solo la parte política del texto, mientras que la aprobación de la parte económica a la que se oponía Yanukovych se ha aplazado para un futuro indeterminado. 4. Condenar a las fuerzas del orden de Ucrania y especialmente al Berkut por sus actuaciones durante las protestas de Kiev fue una decisión suicida que acabó con las bases del Estado. A los efectivos de seguridad les presionaban para que violaran los juramentos que habían prestado cuando entraron en el servicio, sin pensar que todo poder debe cumplir con las órdenes que recibe y que el gobierno de aquel entonces había sido elegido democráticamente. 5. El principal resultado de la revolución ucraniana fue el caos total de la administración. La corrupción que florecía bajo Yanukovych al fin y al cabo se regía por ciertas normas, mientras que la que existe actualmente es totalmente anárquica. 6. Los líderes de la oposición que tomaron el poder en Kiev dejaron la geopolítica en el olvido. En ninguno de sus discursos mencionaron cómo ven sus futuras relaciones con Rusia, como si Moscú, que es su mayor socio comercial y casi el suministrador del gas, no existiera. El histórico acuerdo gasístico entre Moscú y Pekín abre nuevas oportunidades económicas para Rusia y muestra errores de cálculo político de la Casa Blanca, opina el analista político estadounidense Dmitry Simes. El contrato entre los gigantes estatales ruso y chino Gazprom y CNPC fue formalizado en el marco de la visita a China del presidente ruso, Vladimir Putin, y entrará en vigor en 2018. El montante anunciado del acuerdo es de $400.000 millones. El pacto estipula el suministro de hasta 38.000 millones de metros cúbicos anuales de gas al país asiático durante 30 años. Es evidente que este acuerdo ofrece nuevas oportunidades económicas para Rusia y fortalece su posición, incluso en su diálogo con la UE, comentó a RIA Novosti el presidente del estadounidense Centro para los Intereses Nacionales, Dmitry Simes. A la vez señala que no es un acontecimiento que Estados Unidos pueda aplaudir. Según el politólogo, a pesar de que el acuerdo se discutió durante mucho tiempo y estuvo acompañado de ciertas dificultades, supone una victoria tanto para Rusia como para China. Además, igual que el proceso de reunificación de Crimea con Rusia, ese contrato puede considerarse un error de cálculo político de la administración Obama, dijo. Para Simes es evidente que el acercamiento entre Moscú y Pekín ocurre en el marco de la confrontación de Estados Unidos, la manera como el presidente Obama provoca la confrontación con sus acciones, y en el momento menos adecuado. Cuando el presidente Putin planea visitar China, me hace pensar que el gobierno de Obama no tiene ninguna planificación seria de la política interna y que carece de sentido de la realidad en política exterior, indica el experto. Simes dice que el presidente Obama es uno de los creadores de este acuerdo. Su actitud provocadora de tratar a Rusia y a China como países débiles empujó a Pekín y Moscú hacia una cooperación más estrecha, opina. El politólogo ve como una prueba de este tipo de errores del líder estadounidense el hecho de que la víspera de la llegada de Putin a Shanghái, Washington anunció cargos penales contra varios militares chinos de alto rango a los que acusa de espionaje cibernético contra Estados Unidos. Algunas personas, en Estados Unidos,
Hacen lo que les apetece porque eso suena bien en la plataforma política interna, sin pensar en las consecuencias de ello en la política exterior, sostuvo.